Z Z Z Z Z Super Z pero qué buena siesta me di. Buenas tardes, jóvenes. Primero indicar que soy el profesor Miguel y por medio de esta plataforma iré subiendo algunas cápsulas de información para continuar con el desarrollo de los contenidos que corresponden a segundo año medio en la asignatura de historia. Es bueno en este sentido, recordar que esta iniciativa es completamente voluntaria para ustedes. Esto quiere decir que no es obligación ver estos vídeos ni tendrá nota alguna de las actividades que les pida que realicemos, pues entiendo que así como no todos tienen un buen acceso a Internet, las prioridades en este periodo son también otras. Aún así, sería bueno que se motivaran a participar y ocupar este material para continuar con el aprendizaje y que cualquier duda que tengan puedan hacerlo llegar en los comentarios para ser contestados en un próximo episodio. Recuerden también como consejo que lo primero es cuidarnos para que nos volvamos a encontrar tras este alejamiento obligado. Y para esto debemos cuidarnos y salir de nuestras casas solamente para cosas urgentes. Hagan como yo y quédense cómodamente en su casa. La idea es que posteriormente a ver este vídeo puedan ustedes opinar acerca de lo que vamos a conversar hoy. Para ello dejaré una pregunta en la descripción. Ustedes podrán indicar su respuesta en comentarios y para ello deben tener una cuenta de YouTube. Ahora si hay otro aspecto de la clase que les interese igual lo podemos conversar por este medio. Decirles también que este tiempo además de realizar diferentes pasatiempos en la comodidad de mi hogar, también me he dado un tiempo para recordarlos a cada uno y cada una de ustedes y espero que no hayan olvidado las dinámicas de las clases de historia, aunque yo creo que sí, jajajajaja, XT. Parte de estos contenidos son de unidad 0 por lo que algo de esto ya vimos el año pasado y la idea es que los reforcemos a partir de este momento. El objetivo para esta clase será observar y analizar la forma que ocupó el Estado chileno para incorporar el territorio austral a fines del siglo XIX. Antes de comenzar, comentemos algunas cosas previas. Cuando hablamos de un territorio austral quiere decir las tierras que están más al sur del país, muy cercanas al Polo Sur. Lo segundo es que si bien para ustedes debería ser fácil identificar periodos, cuando hablemos de fines del siglo XIX, esto quiere decir más o menos entre 1850 al 1900, aunque siempre un proceso es más extenso y puede continuar tras el 1900. El año pasado ya observamos cómo no bastaba con independizar al país y poseer un inmenso territorio si no se conocía con exactitud lo que había dentro del mismo, su población, su flora y fauna o sus costumbres. Tampoco era suficiente tener un territorio en el que grupos indígenas como los mapuches tuvieran el control de la zona de la Araucanía, pues eso significaba tenerlos como posibles enemigos y un desperdicio de tierras que pudiesen dar más producción y riqueza al país. Esa era obviamente la mirada parcelada del Estado chileno. No es que haya sido así, pero la aparición del rey de la Araucanía ya generó un quiebre en esa normalidad que se había generado tras la independencia. Ustedes recordarán que la decisión fue ocupar y quitar esos terrenos sin importar la historia y legado mapuche mediante una ocupación rápida y altamente militarizada que terminó por quitarle sus tierras y reducirlos a pequeños poblados, cosa que reclaman hasta hoy, hecho claramente efectivo pero a la vez un error en la forma. En el territorio un poco más al sur se promovió la llegada de europeos a colonizar, como es el caso de los alemanes y yugoslavos cerca de Valdivia o a orillas del lago Yanquihue, que como ustedes recordarán, hizo alejar a las comunidades indígenas y creó ciudades muy a la europea como lo vimos el año pasado como Puerto Varas o Valdivia. Sin embargo, ¿qué pasaba más al sur? ¿Había algo más allá? Obvio que sí, jajajajaja, XD, pero, ¿qué había? No se sabía, pero era interesante saberlo. Tras algunas misiones de reconocimiento más lo poco que se sabía es que esas inmensas tierras eran muy frías y que el clima era muy complejo para establecerse allí. Se sabía también que habían grupos indígenas que se había aclimatado muy bien al lugar y que eran conocidos desde la época colonial, entre ellos estaban, los tehuelches, yamanas, alacalufes y en especial para lo que veremos hoy, los selknam, también conocidos como onas, que vivían en el centro de Tierra del Fuego. De ellos tenemos la suerte de tener registros fotográficos que los caracterizan en sus trajes y pinturas, en sus rituales que como costumbre indígenas quizás no entendamos nosotros. El Estado chileno, que ya se sentía vencedor pues años antes habían adquirido las ricas tierras salitreras del norte y la Araucanía, pero tenía un dilema,
cómo dominar hasta la parte más al sur del territorio. De esta manera, se creó un gran interés por estas tierras por parte de grandes compañías ovejeras que provocaron la llegada de colonos ingleses, argentinos y chilenos. Así se vio en esta situación la acción perfecta para pacificar estos territorios y sacar de la disputa a los Selknam para completar la unión del país de norte al sur extremo. Para ello se entregaron concesiones o permisos para que los extranjeros desarrollaran libremente su labor sin importar la forma en que lo realizaran. Así, los Selknam se convirtieron en el obstáculo a desaparecer por parte de estos ovejeros y colonizadores. Los Selknam vieron cómo sus comunidades comenzaron a ser apartadas en un proceso que no entendían y en el cual tenían la desventaja de armamento y poca organización militar para hacer frente a los extranjeros como por siglos lo habían hecho los mapuches. Por otro lado, los Selknam comenzaron a buscar alimento en las ovejas de esas compañías, lo que multiplicó el odio por estas tribus. Así, comenzó una persecución y matanza que incluyó un pago al cazador que entregara el cuerpo de un Selknam. Incluso se hablaba de 1 libra por una oreja. Por favor miren esta imagen donde se puede apreciar la matanza de Selknam e incluso el cuerpo de uno en primer plano. Además de significar esto una gran disminución de la población indígena en pocos años, generó que otros de los sobrevivientes se contagiaran de enfermedades desconocidas por ellos hasta ese entonces y murieran. Los pocos que no murieron emigraron más al sur modificando de golpe sus costumbres. El Estado chileno, acongojado por la forma de actuar de los colonos pero no de su resultado, permitió algunas misiones religiosas para que se hicieran cargo de la protección, educación y pacificación de los pocos Selknam sobrevivientes. Pero el daño ya estaba hecho. Se habla incluso de más de 4.000 indígenas muertos durante este proceso. Un aspecto casi anecdótico pero no menos importante fue la aparición de los denominados zoológicos humanos. Esta imagen demuestra aquello. Los zoológicos humanos eran grupos de Selknam previamente capturados, los cuales eran obligados a salir de su territorio y viajar por semanas en barco a Europa para allá ser mostrados en importantes exposiciones al público entre comillas civilizado, para demostrar cómo estos casi animales tenían aún costumbres y vida salvaje a diferencia de la civilizada vida europea. Esto nunca fue normado ni prohibido y significó que muchos de los indios murieran en el viaje y otros fueran agobiados por el estrés de ser expuestos a la burla y curiosidad del primer mundo. Como pueden imaginarse, este proceso completo tuvo como consecuencia la desaparición completa de este pueblo prehispánico y hoy solo quedan descendientes no completamente puros que siguen reclamando sus tierras robadas y juicios históricos por la matanza de sus ancestros, así como un castigo al Estado chileno por permitir tales abusos. Por otra parte, los estancieros extranjeros al servicio chileno se hicieron con las tierras y las ganancias ganaderas de amplios sectores que los indígenas nunca les habían sacado provecho, precisamente porque su vida no tenía que ver con ese tipo de producción, sino que era mucho más simple y natural. El Estado chileno logró por su parte su intención, deshacerse de grupos considerados salvajes y quitarles su tierra y su vida. Estos territorios pasaron ahora a ser parte efectiva de Chile y con esto se puede hablar de un país que tras las ganancias del norte salitrero, los campos mapuches y la pampa patagónica austral era ahora uno de norte a sur, un solo Chile. Jóvenes, podemos diferir y criticar la forma de cómo se desarrolló este proceso, especialmente por las masivas matanzas de indígenas que por lo demás eran compatriotas pero no lo sabían ni lo quisieron ser cuando por las armas se les ofreció. Pero no podemos desconocer que tuvo un real impacto en generar un Chile unido que perdura hasta hoy y que significó posteriormente el poder fundar ciudades en territorios antes prohibidos tanto por el clima como por la presencia Selknam, como Puerto Williams, Punta Arenas o Puerto Natales. Es decir, crear civilización como si eso fuera mucho, jajajajaja, XD, esa risa como que no va al lugar pero la dejaremos igual para amenizar tanto dolor de esta clase, jajajajaja XD por 2. Finalizando, la pregunta de la clase del día de hoy es: ¿podemos considerar que la desaparición de los pueblos australes como los Selknam fue una buena estrategia por parte del Estado chileno en esos años? Tienen espacio para argumentar como estudiantes de segundo año medio. Luego de esta sencilla pero preparada clase me despido esperando que puedan participar en los comentarios y que se interesen por ver este video. Asimismo, agradecería que comenten a los compañeros que no saben de esta actividad para que la vean y participen también y sea más entretenido. Procedo a dejar saludos solo a los estudiantes que aún recuerdo: la Martina Omara, el Bicho, la Monse, Don Benavente, el José Bravo, Cristóbal, Constanza Castillo, el Ronald, el José Cifuentes, Sebastián Contreras, que ya nos conoceremos más, jajajajaja, XD, la Elisa, el Matías Frávega, el Joaquín González, Pablito Gutiérrez, la Fran y el Mati Ormazabal, la Sofía, la Valentina León, el Diego Loyola, Don Agustín Luna,
el Luca, la Valentina Mora y la Camila, el Mati Orellana que ya imagino su cara al ver este vídeo, el Ángel, la Jenny y el Diego, las hermanas Retamal Rocío y Valentina, la Feña Romero, el Jorge, Don Felipe Sobarzo y Sebastián Torres, Robertito y Estefanía que siempre es un ejemplo de seriedad para todos aunque eso sea broma jajajajaja, XT. Nos vemos chicos que estén muy bien y a seguir cuidándose, atentamente, profesor Miguel.